A continuación, tenemos el placer de presentar a un destacado experto en el campo de la biomecánica, cuya labor ha sido esencial para avanzar en el entendimiento y la aplicación de conceptos innovadores en el ámbito deportivo. Forma parte de la Escuela de Ingeniería y Ciencias del Tecnológico de Monterrey, donde lidera el área de biomecánica. Con una sólida trayectoria en el análisis y la aplicación de tecnologías para la prevención y rehabilitación de lesiones deportivas, ha contribuido significativamente al desarrollo de estrategias basadas en datos biomecánicos para optimizar el rendimiento y la recuperación de sus atletas. Su trabajo incluye el desarrollo de prótesis, la medición y prevención de lesiones y el análisis de rendimiento atlético, con un enfoque particular en tecnologías de captura de movimiento. Recibamos en el escenario con un fuerte aplauso al doctor Marcos David Moya. Bueno, ¿qué tal? Pues bueno, mucho gusto estar aquí, mucho gusto conocer el campus. Ya me había tocado conocer anteriormente, antes de... Esto es mejor, ok. Me había tocado venir anteriormente, no me había tocado conocer estos nuevos edificios, que realmente, pues sí, es muy diferente a como lo conocía. El día de hoy les tengo un poquito de una plática más relacionado a las bases de biomecánica, la parte de los fundamentos, que considero que es bastante importante que lo discutamos, ¿ok? Me ha tocado mucho de repente estar viendo pues conceptos no utilizados correctamente, me ha tocado ver momentos en donde algunas situaciones no están llevadas con un protocolo ideal, entonces creo que es algo muy importante que debemos de discutir. Hace poquito estaba revisando yo mis fotografías todo lo que ha estado haciendo y me di cuenta que me encontré con una foto que es el primer diseño o protocolo que diseñé para poder hacer un bike fit. Entonces, ideal fue en una cámara de webcam, tal cual de una computadora, con LabVIEW, y eso ya tiene casi ya 20 años. Entonces, pues ya es hace bastante tiempo. Me hace sentir orgullo porque pues realmente yo estudié ingeniería biomédica, soy de la segunda generación aquí del tecnológico, y esto pues, realmente fue que me di cuenta desde que estaba chico, desde que estaba en la universidad. Biomecánica fue algo que me encantó, que me fascinó y que yo quería estudiar algo relacionado con esto. Y fue que empecé a crear mi carrera, que empecé a buscar dónde estudiar, hacer mis posgrados, que estuvieran enfocados en esto y aprender todo lo que más pudiera para poder relacionarme todo lo que yo quisiera en algo que me apasiona, que es el deporte. Bien, hemos tenido, desde que entré aquí al tecnológico, relación con diferentes institutos, con NHS, con TechSalud, que es uno de nuestros mayores apoyos que tenemos. Hemos participado con la UABC, hemos participado con la UABC, con la UACJ, hemos tenido proyectos con Manchester Metropolitan, Sheffield Hallam University, hemos tenido convenios o platicado de proyectos con universidades también a nivel internacional famosísimas por el deporte como la Universidad de Loughborough en el Reino Unido. Y también, pues ahorita formo parte de ICEA, que es Sports Engineering Association. Formo parte del Journal de ICEA, entonces pues estoy ahí en la parte del comité ayudando en la cuestión de proyectos, en cuestión de parte de revisión de artículos, entre otras cosas. Y ahorita estamos generando un nuevo laboratorio que es Chill, que ahorita les voy a platicar un poquito más de eso, que es algo que nos está apasionando a lo que vamos próximamente. Bueno, biomecánica, ¿de qué nos sirve? Pues biomecánica entra diferentes cuestiones, o sea, una es, pues, puedo hacer el análisis de locomoción, estar viendo, pues, actividades normales de una persona, como lo vemos aquí afuera, cómo subo escaleras, cómo bajo escaleras, el momento de caminar. Ahorita ya vimos algunas ponencias que hablan de análisis muy básicos que son importantes para el movimiento humano. Tenemos también pues la parte de mecánica de tejidos, donde pues el hueso es un tejido, entonces tenemos que entender cuál es el comportamiento, qué pasa cuando yo estoy activando las cargas dentro de un hueso, qué es lo que sucede con la ley de Wolf, qué es lo que sucede también con el músculo, si yo lo estoy estimulando, cómo es que se van a regenerar fibras,
toda esa parte fisiológica que también es muy importante. De ahí, pues el diseño de prótesis, esto es parte de mi tesis doctoral, de el diseño de prótesis, cómo esto puede cambiar simplemente el manejo tanto de comportamiento de tejidos a también la parte del movimiento en las personas, el cómo, por ejemplo, una prótesis de cadera, pues realmente ahorita la fecha de expiración de una prótesis de cadera todavía se considera que es alrededor de 10 años. Entonces, si tenemos una persona que sufre un reemplazo de cadera a los 50, pues espera que va a tener un reemplazo de su prótesis de cadera en 10 años, que todavía son a los 60. Entonces, si sumamos que cada vez ahora estamos viviendo más años, pues a lo mejor una persona va a tener que sufrir 3 cirugías de reemplazo de cadera, que eso es algo pues considerable y que va a ser algo que puede afectar el movimiento de una persona. También, pues, obviamente trabajamos con deportes, hacemos mucha cuestión del monitoreo de atletas, el buscar el rendimiento, el buscar la prevención de lesiones, entre otras cosas. Ergonomía, pues ahorita lo hemos estado viendo, pues, desde un vehículo, cómo puede ser más ergonómico para que una persona pueda manejar de una forma más cómoda, o cómo ver los reflejos de una persona mientras está manejando para poder reconocer si la persona se está durmiendo y hacer alguna activación para que el carro despierta a la persona, o inclusive cirugía. La biomecánica también entra en la parte de cirugía y esta es una de mis slides más importantes. ¿Ok? Esto lo aprendí totalmente en el doctorado. Me tocó estar en una cirugía de reemplazo de cadera, el cual es sangre. O sea, es impresionante el cómo realmente al momento en que nosotros como ingenieros biomédicos estamos pensando que voy a diseñar mi prótesis que va a ser idealizada, cosas así. Llega el cirujano, agarra un marro y rompe todo lo que tú diseñaste. Entonces, pues es muy importante también entender el cómo también nosotros tenemos que contemplar dentro de una cirugía cómo se van a utilizar nuestros implantes, nuestros diseños, para que también, pues, el diseño que tal cual va conllevado, pues tenga retroalimentación médica. ¿Ok? Bien. Algo que es muy importante y es algo que pues son de las fases que tenemos que reconocer. Nuestro sistema de cuerpo pues también puede ser interpretado como un sistema de máquina, donde nosotros tenemos un sistema de control mecánico. Tenemos que entender que pues tenemos nuestro sistema nervioso central, que es el encargado de la parte de controlar nuestras acciones, de, por ejemplo, cuando un niño empieza a caminar, pues al inicio tiene que pasar por un proceso de aprendizaje donde pues de una forma va a empezar a gatear, después va a empezar a dar sus primeros pasos y poco a poco su sistema nervioso se va a empezar a desarrollar para poder generar memoria muscular y que esos procesos de cambio tengan una mejor forma de cómo ser más eficiente. De ahí, pues tenemos que también entender que tenemos nuestros activadores, que son nuestras motoneuronas, que nos ayudan a todo el proceso de comunicación entre músculos y la parte pues, cómo generar acciones. Tenemos nuestro sistema de mecanismos, que son los músculos. Tenemos nuestro sistema de soporte, que son nuestros huesos, también los músculos en ciertas formas y articulaciones. Y también tenemos nuestro sistema sensorial, que tanto puede ser pues neuronas específicas como barroreceptores, como también diferentes sistemas de nuestros sentidos, como la vista, el oído y el tacto, que nos ayuda mucho a tratar de entender cómo poder dar retroalimentación a lo que está haciendo nuestro sistema y poder volver a tener comunicación de aquí hacia acá y poder otra vez recibir esta sinergia de control, de sistema de control sobre nuestro cuerpo. ¿Ok? Así de simple forma, o sea, si nosotros tratamos de hacer una acción tan simple como observar cómo hacer nuestros refinamientos de movimiento, si nosotros simplemente tratamos de, con los ojos cerrados, juntar nuestros 2 dedos para poder conectar, si ustedes cierran los ojos, van a batallar mucho. Nuestro sistema óptico nos ayuda mucho a dar esa retroalimentación, así como lo hizo nuestro compañero aquí adelante, nos da esa retroalimentación para refinar por completo esas últimas partes de nuestro músculo. Tenemos memoria muscular, pero también necesitamos ciertos sistemas sensoriales para que nos ayude a dar ese toque final que necesitamos. Bueno, ¿qué es un análisis biomecánico? Algo muy importante que tenemos que entender es que un análisis biomecánico
entra en un sistema de proceso, el cual desde que tenemos que entender que tenemos que pasar por una parte de observación. La parte de observación es muy importante. ¿Por qué? Porque tenemos que entender cuáles son las necesidades de lo que nosotros queremos medir. Si yo tengo a una persona que es un deportista de remo y quiero entender cómo es la parte de la cuestión de su rendimiento, o la persona me está diciendo que está sufriendo incomodidad, tengo que entender qué es lo que está pasando, qué es lo que se requiere, qué es lo que realmente necesito medir para poder entender cuáles son los parámetros que a mí me interesan. Entonces, ya una vez que tengo esos parámetros que a mí me interesan, ahora sí entro a la parte de medición. Cuando entro con esta parte de medición es donde yo ya sé qué necesito. Necesito ángulos, necesito potencia, necesito velocidad angular. Y ahí cuando ya conozco esos parámetros, ahora sí voy a saber qué equipo es el que me va a ayudar para poder medir esto. Tenemos sistemas de cámaras avanzadas que nos ayudan a poder medir personas en espacios tridimensionales en una forma que ahora es súper precisa de alrededor de milímetros, pero a lo mejor lo que yo quiero es medir fuerza. Entonces, a lo mejor las cámaras de este tipo no es lo que yo estoy buscando. A lo mejor lo que requiero son celdas de carga, o inclusive puedo utilizar sistemas de sensores inerciales que me pueden ayudar a cómo dar una interpretación de lo que está ocurriendo para lo que yo necesito. Ya una vez que definí qué tipo de tecnología es la que vamos a utilizar para el proceso de análisis que queremos analizar, entonces ahora sí sigue, ¿qué más necesito? Necesito calcular variables, necesito ver más allá, necesito entender qué es lo que ciertos parámetros me pueden dar más allá para poder entenderlo. Por ejemplo, si yo quiero medir esfuerzo tal cual mecánico, pues no tengo hasta la fecha un sensor que sea un esfuerzómetro. Tengo que realmente buscar una forma de a lo mejor utilizar galgas extensiométricas que me den la información de la deformación. Si conozco el material, ya lo voy a poder ahora transformar a la parte de esfuerzo. Y ya con eso ya puedo empezar de forma indirecta, poder medir un parámetro que es importante mecánico. También, posteriormente, necesito tener una comparación. Siempre necesitamos buscar una referencia. La referencia es súper importante, tanto como, por ejemplo, si yo tengo un ciclista, a lo mejor, si está buscando rendimiento, pues tengo que también ser cuidadoso con qué referencia lo voy a buscar. No lo va a poder a lo mejor hacer un bike fit con la geometría a lo mejor de un ciclista olímpico, porque pues normalmente va a tender a una posición muy agresiva, o si yo estoy tratando de buscar más la parte de comodidad, pues también va a ser completamente otra referencia a la que yo tengo que buscar. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos también en qué tipo de comparaciones o referencias son las que tenemos que utilizar para nuestro sistema de evaluación biomecánica. Finalmente, pues existe la interpretación. Ya hicimos nuestro análisis, ya sacamos nuestros resultados, ya calculamos nuestras variables. Ahora, ¿esto qué nos indica? Que la potencia a lo mejor está deficiente en ciertos ciclos al momento de estar pedaleando, que a lo mejor existe una cierta ineficiencia en cierta forma. Bueno, ¿cómo es que nosotros podemos inferir qué es lo que está ocurriendo y cómo es que puede encontrarse una solución a eso? Otra de las cosas muy importantes, y es yo creo que la más importante de todo que tenemos que visualizar, es cómo poder dar una retroalimentación de todo lo que estamos haciendo como un análisis biomecánico a la persona interesada. Yo no puedo llegar con el atleta, que a lo mejor es, por ejemplo, los ejemplos que vimos ahorita, de taekwondo, y mencionarle, ¿sabes qué? Tienes que girar 20 radianes por segundo más rápido para que puedas dar una patada más eficiente. Pues no, o sea, eso no me lo vas a ver. Igual cuando llego con un coach y le menciona que está teniendo una caída de 7000 newtons, que eso lo voy a platicar ahorita, 7000 newtons al momento de aterrizar, pues no me vas a ver interpretar que son newtons. O sea, vamos a tener que buscar formas en que tenemos que comparar y cómo poder dar esa información a las personas que les interesa. Y eso es parte clave de nosotros. Nosotros también tenemos que ver cómo podemos dar este tipo de información a las personas. Y es la parte, pues, como quien dice, de ventas. ¿Cómo es que podemos realmente hacer que entiendan el concepto del análisis que estamos haciendo y que lo puedan utilizar ellos para su propio beneficio?
Algo que también es muy importante es que pues, dentro de biomecánica existen diferentes niveles. Está, por ejemplo, el cualitativo, que al menos casi todos hemos sufrido un análisis cualitativo donde una persona nos describe realmente pues, cómo realizar cierto ejercicio. Si vamos a una sesión de golf, si vamos a un gimnasio, pues vamos a tener un entrenador que nos va a estar corrigiendo, pero nos va a estar diciendo con palabras y acciones, a lo mejor cómo debemos de hacer una acción. Sin embargo, ¿qué problema tenemos cuando hacemos un análisis cualitativo? Pues es que simplemente a la perspectiva de la persona, tú tienes que hacer ciertas acciones y te va a dar ciertas correcciones. Pero un detalle es que si esa persona, si ese entrenador, si esa persona que te evaluó te cambia, o sea, es otra persona que te evalúa, probablemente su perspectiva es muy diferente. Entonces, aquí lo que entra es que, pues, al momento en que realizamos un análisis cualitativo, pues es que tiene problemas de repetibilidad y problemas de validación. Entonces, tal cual, pues se convierte en un problema. Después empieza a haber uno que se llama semi-cuantitativo, el cual da la ventaja de que ya podemos estar midiendo, a lo mejor tenemos una cámara de video que está grabando a la persona y empieza a hacer ciertas mediciones, pero estas mediciones son muy básicas, donde a lo mejor medimos ángulos, medimos posición, pero no vamos un poquito más allá. También tiene pues la ventaja de que a lo mejor ya puedo decir pues qué está pasando con los ángulos, pero no puedo todavía estar suficientes interpretaciones de lo que está ocurriendo. Finalmente, y creo que es por lo que estamos todos aquí, pues es el análisis cuantitativo, donde este análisis cuantitativo lo que busca es tal cual la medición de ciertas variables que son usados para comparar bajo una referencia, y esta referencia nos puede establecer qué es lo que está ocurriendo con la persona, dando que estamos ya manejando variables que tanto pueden ser valores escalar, valores de vectores, pueden ser matrices, pueden ser números complejos, pero ya nos está diciendo un número, y ese número tal cual puede llegar a ser un proceso que se puede validar y que puede ser repetible, que no importa si estás en Japón, si estás en China, si estás aquí en México, si realizamos la prueba, tenemos la capacidad de que esa prueba se va a poder repetir. Bien, algo también que es muy importante y que sí me he topado mucho es la parte de pues, mitos y realidades. Primero que nada, pues que siempre me topo con cuando hablamos de que, qué es ejercicio y qué es actividad física. Si le preguntamos a muchos científicos o si le preguntamos a entrenadores, algunas veces te van a decir que son lo mismo, algunas veces te van a decir que son cosas diferentes, y eso es algo que pues también tenemos que ir definiendo. Igual, algo que también siempre me ha topado es de que pues existen muchos problemas de términos y nomenclatura. Me ha tocado pues el clásico que confunden masa con peso. También la parte de frases como carga de trabajo. Si hablamos de carga, pues estamos hablando de fuerza, estamos hablando de newtons. Si hablamos de trabajo, estamos hablando de joules. Y es una frase que escuchamos mucho, carga de trabajo, que ya si lo juntamos tal cual, no tiene sentido cómo utilizamos esa expresión. Intensidad. Esa es una frase también que escuchamos mucho, de que tiene que ejercerse más intensidad en ciertas formas, pero ¿cómo medimos intensidad? Entonces, ese es un parámetro también que entra muchas veces en cuestiones. ¿Cómo es que podemos medir intensidad en pacientes, en sujetos, en atletas? Entonces, eso es una de las cuestiones que también hay que denominar y que también hay que mencionarlo. Y una de las más curiosas, que me tocó verlo con un artículo bueno, aquí viene la referencia, ahorita les platico un poquito más, es la parte de la contracción muscular. Normalmente la palabra contracción significa que pues, el volumen está disminuyendo, ¿ok? Pero si vemos la parte de tal cual fisiológica de un músculo, y se han hecho pruebas donde ponen un músculo, le aplican cargas, el músculo está sobre un envase con fluido, con algún líquido, para poder medir la cantidad de masa que ocupa, y al momento de realizarle actividad eléctrica, pues el músculo se acorta, se encoge, pero la masa sigue siendo la misma. Entonces el término contracción ya pierde sentido porque no está perdiendo masa, es la misma masa, ¿ok? Entonces normalmente y en algunas situaciones y ya junto con el Sistema Internacional de Unidades, se ha desarrollado mejores formas de cómo comunicar esta parte de los conceptos que aquí les tengo. Aquí, pues, por ejemplo, la parte de ejercicio ya se define como cualquier actividad que genera fuerza
por la actividad muscular, logrando que el cuerpo salga de su homeostasis. Esto puede ser con la actividad muscular, que puede ser por excéntrico, concéntrico o isométrico. También de ahí, pues ya empezamos a hablar sobre intensidad del ejercicio, que es un nivel de mantenimiento en actividad muscular que puede ser medido en términos de potencia, trabajo por tiempo, fuerza isométrica o progresión de velocidad. La parte de rendimiento también habla sobre la habilidad de una persona para mantener un nivel de intensidad por un tiempo determinado. Masa, cantidad de materia dentro de un cuerpo, igual a kilogramos. Peso, fuerza por la que somos atraídos al centro de la Tierra por la fuerza de gravedad. Lo medimos en newtons. Energía, capacidad para realizar una fuerza realizando un trabajo o generando calor. La fuerza o la carga, la capacidad del cambio de la inercia. Ahorita les voy a platicar un poquito más de eso. Rapidez, distancia recorrida en cierto tiempo. Velocidad, desplazamiento recorrido por unidades de tiempo. Recuerden eso, uno es escalar y otro es vectores. Trabajo, fuerza requerida para realizar un desplazamiento. Potencia, el nivel de trabajo demandado por una cantidad de tiempo, el producto que se genera por fuerza, por velocidad. Y finalmente el torque, que es la efectividad de una fuerza para generar una rotación. Esto es muy importante que lo tengamos en claro porque existen momentos en donde vemos análisis o inclusive artículos científicos que no están utilizando los conceptos de una forma apropiada. Entonces, sí tenemos que siempre regresar a la parte de estandarización para poder entender realmente y aplicar los conceptos de una forma correcta. Ahorita les voy a platicar de una cuestión y es el objetivo de esta plática, que es el efecto de return to play. Una de las situaciones o mi experiencia cuando yo llegué como profesor al Tecnológico de Monterrey, pues es que tengo una clase de laboratorio de biomecánica. En este momento me encuentro en el estadio de básquetbol y dio la oportunidad de que tenía al equipo de básquetbol practicando ciertos saltos para tiro libre. Entonces, hablando con el coach en ese momento, yo tenía a mis alumnos y le platico, oye, ¿puedo hacer algunos experimentos así para nomás hacer práctica con mis alumnos? Y el coach muy agradecidamente me dijo, sí, sí, me interesa y vamos a participar juntos y vamos a ver qué podemos hacer. Entonces empezamos con simplemente un salto normal, vertical, y me encuentro con que la persona, ahorita voy a ir a esa slide específica, al momento de saltar empieza a tener problemas con valvulivaros. Entonces, simplemente el coach no se había dado cuenta y en esa situación es como que le empiezo a darle las indicaciones. Mira, ¿cuántas personas están teniendo lesiones en las rodillas? Me menciona, la verdad sí, ahorita con las chicas de básquetbol estoy teniendo un alto índice de problemas de rodilla en donde tengo muchos problemas de ligamento y en esa forma pues he tenido muchos atletas que se tienen que quedar en recuperación por bastante tiempo. Y de ahí empezó una discusión, empezamos a sacar muchas ideas de proyectos que podíamos hacer. Ahora sí, regresando a esto, nosotros en el área de biomecánica, pues normalmente tratamos de enfrentarnos con diferentes situaciones. Primero que nada, pues siempre en un sistema musculoesquelético, pues vamos a entrenarnos con problemas de deformación, como ejemplo de la escoliosis, donde pues realmente por cuestiones de deficiencia muscular, pues la geometría y utilizando las partes de la ley de Wolff, pues el hueso empieza a hacer ciertas deformaciones, el cual logra lo que viene siendo los efectos de escoliosis que podemos tener dentro de la sistema vertebral. La degeneración, que pues es un problema degenerativo que normalmente lo estamos enfrentando ahorita más que la edad promedio está subiendo. Entonces, que este problema de degeneración, el cual el cartílago se está gastando y al momento de gastarse, pues tenemos efecto de que tenemos contacto hueso con hueso, que también genera cambio de cantidad de esfuerzos de concentración dentro de la geometría ósea y ese efecto de concentración de esfuerzos pues va a generar que la ley de Wolff trate de deformar el hueso y empezamos a tener deformaciones óseas en las personas. Finalmente, pues también la parte de trauma, donde hablamos de tipos de fracturas que pueden afectar y que cada fractura tiene su propia mecánica de lesión y mecánica de recuperación. La parte de dislocación, que pues muchas veces esto es simplemente la cuestión de los ligamentos,
Los ligamentos pues los tenemos que ver también que es un tejido que tiene ciertas propiedades. Normalmente las trabajamos en sistema elástico, pero cuando ya entramos a un sistema plástico, pues ya está teniendo una cuestión de que no está regresando a una porción original, que ya tiene una deformación permanente. Al tener una deformación permanente, entramos en la cuestión de que ya la articulación ya está inestable. Y si nosotros seguimos forzando esa articulación, pues va a llegar al punto de ruptura, donde ahora sí existe la dislocación, existe el rompimiento del ligamento, y ahora sí es fácil que la articulación se salga del lugar de donde debe estar. Y con las hernias pasa lo mismo. También tenemos tejidos conectivos que protegen nuestras vísceras, que protegen nuestros músculos, y si este tejido conectivo entra en esfuerzos que los empujan más allá de su sistema elástico, pues empieza a pasar lo que viene siendo que empieza a haber deformación permanente. De esa deformación permanente no regresa a su forma original, y seguimos aplicando esfuerzo, pues llega a lo que viene siendo la ruptura y empieza a haber otros problemas causados por las hernias. Bueno, nosotros como en el área de biomecánica podemos trabajar en diferentes partes. Una viene siendo la prevención. Dentro de la prevención podemos enfocarnos a la parte desde el movimiento adecuado biomecánico, cómo es que deben de realizar la técnica del ejercicio o cómo es que debe caminar una persona más eficiente, si tiene una cuestión de patología, cómo lo podemos ayudar en cuestiones de que sea menor la demanda energética que produce. Igual también está la parte de fortalecimiento de materiales, que por ejemplo aquí entra mucho la cuestión de cómo trabajar mejor los músculos para poder evitar este tipo de lesiones, para poder ser un poquito menos, bueno, básicamente poder beneficiar a la persona, que el riesgo de lesión sea menor. Y finalmente, pues el fortalecimiento de materiales que lo rodean, que en este caso pues puede ser el desarrollo de órtesis para poder hacer que la persona tenga menos riesgos de lesiones en deportes que a lo mejor inclusive con fortalecimiento de sus músculos de alrededor, pues como quiera se puede generar una lesión. Existe también las partes de tratamientos en el cual pues puede entrar la parte de no quirúrgica, donde pues muchas veces nosotros como en el área biomecánica pues podemos intervenir también con la corrección de postura de las personas, también con la generación de órtesis y con la parte de pues también establecer y fortalecer los músculos de alrededor de la lesión para que también pueda solventar la ayuda. Pero también entra la parte quirúrgica, donde también pues podemos nosotros enfocar en la parte de cómo realizar o planear cirugías que puedan pues a lo mejor involucrar desde la unión de articulaciones y cómo buscar cuál sería la mejor forma de la planeación quirúrgica de esta situación, o por ejemplo el reemplazo de ciertas partes de la articulación como el cartílago, o el reemplazo parcial o completo de la articulación, y qué tipo de articulación o qué tipo de prótesis son las que necesitan, porque también, y es una de las cosas que sucede, normalmente cada persona requiere una prótesis específica para el tipo de antropometría que mantiene. ¿Okay? Ahora, esta es la imagen que les quería comentar. Estoy en el gimnasio, hacemos un salto y luego ocurre esto. Al momento en que vi esto, sí me asusté porque es demasiado marcado, y fue cuando empecé a hablar con el coach de la misma situación, unas sesiones después que tenía mi plataforma de fuerza. También le pido a un chico que estaba ahí jugando básquet, también representativo de la universidad, y le comento de que vamos a hacer un salto, que no sé qué, quiero ver tu impulso que generas al momento de saltar, y realizamos toda la prueba, y el impulso bonito, salta bastante, al momento de aterrizar, 7000 newtons. Es demasiado, o sea, 7000 newtons, si redondeamos todos, como si la persona pesara 700 kilos en ese momento. Entonces, es impresionante que nadie le había comentado. Empiezo a platicar con él y empiezo a hablar, oye, ¿no te han mencionado cómo hacer estrategias para poder aterrizar mejor, que no trates de caer tan rígidamente sobre el suelo? Y la persona me dijo, no, o sea, realmente pues yo hago estos ejercicios, sí traigo dolor en la rodilla, pero pues nunca nadie me había enseñado cómo aterrizar. Entonces, pues ya ahí, en ese momento, empezamos a tener como una intervención, y quisimos empezar a tener un contacto con lo que viene siendo los médicos que cuidan a los deportistas
de representativos y empezamos a platicar de las lesiones que normalmente sufren. Y dentro de las lesiones que normalmente sufren y que me mostraron fue la primera y la que es más común, pues es el desgarre isquiotibial. Eso es como que todos los días lo estamos teniendo una persona nueva y es de las acciones que más vemos. Posteriormente, pero un poquito menos bueno, algo que seguía de cantidad, pero que era como que el área o el problema más grande que tenían era la lesión del ligamento cruzado anterior. Y eso pues venía pues ya de lo que yo ya había visto con la atleta. Y empezamos a platicar y empezamos a ver que pues uno de los problemas que hay es que nunca se regeneraba un monitoreo de cómo es que las personas estaban saltando, cómo es que la tenían la parte de la cuestión de monitoreo de salud de las personas. Y pues ya ahí vimos un área de oportunidad porque pues la verdad, cuando una persona tiene una lesión de algún ligamento, aunque sea pues un pequeño desgarre de ligamento, pues el descanso son 6 meses. Entonces son 6 meses que el atleta va a estar completamente parado en banca, que no va a poder estar haciendo un ejercicio tal cual y que no va a, evidentemente no va a poder competir y pues que realmente para la cuestión tanto de la beca del atleta como también del área deportiva, pues es algo que es el tendón de Aquiles de todas las lesiones. Posteriormente también empezamos a ver otro problema que no venía aquí graficado, pero que viene siendo el problema de las contusiones. Y uno de los detalles es que, y esto fue reciente, esto fue regresando de pandemia, empezamos a tener que en el Campus Monterrey, el equipo de cheer empezó a participar ahora sí como un área de la parte de borregos, o sea, ya es como un equipo deportivo. Y empezaron las chicas, bueno, chicos y chicas, y normalmente, pues el médico me platicaba que pues las contusiones, a lo mejor veía 2 o 3 contusiones al semestre y casualmente también era con los borregos, pero empezaron a participar las chicas de cheer, las acróbatas, y subió a 3 o 4 contusiones por mes. Entonces, pues ya eso fue como que un red flag, algo que teníamos que actuar, algo que teníamos que ver, cómo podíamos ayudar nosotros para poder evitar ese tipo de lesiones. De ahí, pues con esto que les platico, pues algo muy importante es que en el área de biomecánica, en el área ya aplicación de biomecánica, pues lo que tenemos que ver son las necesidades. Tenemos que ver siempre la cuestión de cuál es el problema y cómo nosotros como en el área de biomecánica podemos realmente encontrar esa necesidad y cómo interactuando junto con médicos, interactuando junto con coaches, podemos encontrar esa forma en que nosotros podemos aportar algo. Porque también es muy importante. Nosotros, pues con este sistema de biomecánica tan avanzado, pues podemos medir muchas cosas, pero muchas cosas a lo mejor no son tan relevantes para los atletas, para los coaches, y que a lo mejor trae cosas para la ciencia, pero no cosas para la aplicación. Entonces, es algo muy importante que entendamos pues cuál va a ser la necesidad y normalmente esa necesidad va a traer que gente se va a tratar de participar contigo, va a tratar de buscar cómo podemos generar que nosotros como un conjunto, como una comunidad, como decían en la mañana, podamos generar algo juntos. Ahorita, pues, por ejemplo, con el ligamento cruzado anterior, pues cosas que vimos, bueno, la anatomía, el ligamento cruzado anterior se encuentra dentro de la rodilla, en la parte anterior, trata de prevenir ciertos movimientos, tanto las rotaciones internas y externas de la rodilla, y también, pues, también la parte del desplazamiento que tenemos en la parte transversal. En muchas áreas, bueno, estos son videos, no sé si los podamos correr al menos el primer video, de la izquierda. De la izquierda nomás, sí. Esto es una área de acción y ahí se ve realmente en el punto en donde un rompimiento de ligamento. Muchas de estas lesiones son causadas por el cambio de dirección y es una de las cosas que también, como lo platicaban en sesiones anteriores, pues es una de las causas importantes, cómo ver que el atleta al momento de hacer cambios de dirección puede manejar la carga de fuerzas, puede manejar la parte sobre todo de los músculos abductores para poder prevenir esa parte de cómo que no ocurra ese momento de rotación
que se genera por el sistema. Esto es lo que les mencionaba. Normalmente, pues un tejido, cualquier material que a nosotros le aplicamos una fuerza, tenemos nuestra área elástica, y al momento en el que pasamos esta área elástica, pues pasamos ahora en el área, elástica, pasamos el área plástica, y si nosotros ya empezamos a pasar al área plástica, pues lo que va a surgir es que ya existe una distensión del ligamento. Entonces quiere enfocarse a que la persona ya va a tener un cierto juego dentro de la articulación, ya no va a quedar como una forma original. Y si nosotros seguimos forzando ese ligamento, pues va a llegar a un punto en donde ya entra la fractura. Y cuando ya entra la fractura, pues ahora sí, la estabilidad completamente de la rodilla, pues ya se perdió. ¿Ok? Y eso se pierde realmente desde que entramos a la parte plástica. Siempre ya empieza a haber ya problemas, ya la rodilla ya no tiene esa estabilidad, y pues ya empieza a haber un problema que a lo mejor puede empeorar, a lo mejor puede empezar a dañar meñiscos, entre otras cosas. Con eso empezamos a generar proyectos donde empezamos a medir, ok, vamos a medir el perfil de rodillas, y tratábamos de ver como que cuál es la diferencia que teníamos entre atletas de fútbol americano, de básquetbol. Vamos a compararlo a lo mejor con sujetos que puedan ser nuestros referencia, a lo mejor con nadadores, que pues realmente ellos no tienen tanto contacto de rodilla. Y sí empezamos a observar diferencias, donde que el rango de movimiento que tenía en cuestiones de movimiento de rotación y en cuanto a aducción, que no debería de haber en la rodilla, empezamos a ver que los basquetbolistas, por ejemplo, tenían un exagerado movimiento en ese tipo de movimientos, y en personas que pues, era nuestra referencia como donadores, era un movimiento bastante pequeño. Y con eso pues empezamos a hacer pues qué movimientos son los saltos o los movimientos dinámicos que nos pueden ayudar a forzar ese movimiento de la rodilla, y que ya pudiéramos ir estableciendo, pues, ver cómo se encontraba la parte de salud de los atletas. De ahí, pues, empezamos también a buscar otros sistemas de medición que nos ayuda a ver también la parte del monitoreo, donde utilizamos celdas de carga para poder estar viendo la cantidad de fuerza muscular que tienen alrededor de la rodilla, los diferentes músculos de la rodilla, también los de cadera, para poder establecer si realmente también la deficiencia muscular puede ayudar a que reduzca el riesgo de lesiones. Y trabajando junto con esto y trabajando junto con los médicos que estaban en total disposición de nosotros, realmente empezamos a tener un desarrollo o una reducción de la cantidad de lesiones de los atletas. Entonces, sí realmente sentimos que la parte de la acción que tuvimos junto con ellos empezó a verse reflejada, y las acciones que tuvimos junto con médicos, junto con coaches y con todo eso, empezó a observarse. Y aquí empezó más que nada la parte de también empezar a trabajar con estudiantes de pregrado para crear proyectos, y no nomás enfocarnos a la parte de la rodilla. También empezamos a buscar cómo podemos solventar pues, la tendinitis rotuliana, cómo podemos también solventar los desgarres de tobillo, y los mismos alumnos ya empezaron a ver cómo podemos generar proyectos el cuales nos puedan ayudar a poder medir los atletas. Ahora, uno de los detalles que tengo y que voy a platicar más adelante, pues es de que esto, pues muchas veces tenemos la oportunidad, hacemos la investigación, y en algunas situaciones ahí se queda y no podemos darle seguimiento, y pues es una de las situaciones que pues quiero platicar un poquito más adelante. Colisiones, pues fue el que también nos platicaba, que pues también fue bastante impresionante para nosotros. Empezamos en un inicio primero con la parte de los de fútbol americano, donde empezamos pues a visualizar pues todos los problemas de colisiones. No sé si me pueden ayudar otra vez a poner el video ahí en computadora. Uno de los riesgos de colisiones es que pues es a veces muy complicado de medir las contusiones. Podemos ver que pues en algunas situaciones sí tienen una colisión, y en ese momento pues la persona a lo mejor queda ahí parada, y pues ahí sí sabemos que es una contusión. Pero hay momentos en que la persona completamente se para, sigue con sus acciones, y llega a su casa y de repente empieza a tener convulsiones, empieza a tener mareos, empieza a tener efectos que realmente son ocurridos por el impacto que tuvo dentro de su cabeza, que en el momento a lo mejor en la cancha
no se presentaron esos efectos, pero se pueden presentar de una forma posterior. Entonces, pues ahí también comenzamos con proyectos donde, ok, vamos a empezar a entender qué es lo que está ocurriendo, que todo está relacionado con la parte de la inercia, donde pues normalmente ejemplos que podemos visualizar, que si yo estoy manejando un carro y de repente freno, pues la inercia o si pensamos que nuestro cerebro somos nosotros, pues nos vamos hacia adelante. Y eso empieza a generar lo que viene siendo desgarros de vasos, desgarre de vasos, empieza a haber inflamación dentro de nuestro cuerpo porque generamos lesiones dentro de nuestra cabeza y pues como en la cabeza realmente tenemos muy poco espacio, pues esa pequeña inflamación que se genera pues puede empezar a generar problemas de vascularización, dolor de cabeza, también genera otros efectos de que el sistema nervioso empieza a volverse un poquito hiperactivo y esa hiperacción también puede empezar a afectar el sistema vascular donde llega más sangre pero sale poca sangre. Empezamos a jugar un poquito con cascos, empezamos a hacer instrumentación para poder medir colisiones y empezamos a trabajar un poquito con algunas personas para que nos aconsejaron un poquito en esta parte con la Universidad de Loughborough y que nos empezaron a mencionar de que ellos ya habían hecho proyectos con este tipo de cosas, pero uno de los problemas que existía es que el límite para poder saber que si había una lesión o no, realmente es muy dependiente de la persona. Entonces, es muy difícil realmente diagnosticar en qué momento realmente se encontró una contusión. Hay personas que de un punto puede ser muy fácil generar una lesión dentro de la cabeza y hay personas que realmente son muy capaces de poder manejar un tipo de esas colisiones. Entonces, de todos los estudios que se habían hecho, realmente todavía no hay un sistema de medición que diga realmente en este punto la persona ya tuvo una contusión y ya generó un problema. Sin embargo, algo que sí empezamos a platicar junto con ellos es la cuestión de, ok, perdón, bueno, empezamos a hacer proyectos, ahí voy a saltarme esto un poquito. La función de un casco realmente lo que hace es disipar la energía, reduciendo la fuerza, pero aumentando el tiempo de la colisión. Generamos ciertos proyectos relacionados, pero ahí nos enfocamos en qué podemos hacer realmente nosotros. Si vemos que la parte de identificación de la lesión en el momento de la colisión es muy difícil, entonces vamos a ver qué existe ahorita para la parte de diagnóstico. Y ahí nos encontramos con la parte de la medición que ahorita existe, que es el SCAT-6, que el cual es ahorita la estandarización a nivel normal, internacional, para poder medir una contusión. Y esta parte del SCAT-6 realmente sí hace pruebas completamente biomecánicas, pero las hace de una forma descriptiva, donde pone a una persona simplemente, ok, hace el balance y la única forma que te puede interactuar es que si pones el pie, pues pierdes. Pero no hay una tal cual forma de que, ok, ¿cómo está la correspondencia de tu balance conforme a una previa situación donde yo haya medido que tu balance es de cierto perfil? Entonces, si tuviste una contusión, a lo mejor ese balance va a estar cambiando. Entonces, este tipo de cuestiones no hay todavía en cuestiones métricas y nos empezamos a meter un poquito en esto y tratamos de empezar a generar proyectos relacionados a cómo cuantificar este tipo de acciones. Entonces ya hemos sacado algunos proyectos en el cual estamos tratando de estandarizar, estamos tratando de utilizar sistemas de medición de neuroingeniería, estamos tratando de también identificar con cuestiones de parámetros utilizando sistemas biomecánicos para poder establecer qué cambios hay en los patrones de movimiento de la persona y que también esto nos puede ayudar en el momento del return to play. En qué momento la persona ya se recuperó de una contusión para que pueda regresar a su cancha, a su juego. Dentro de esta parte del proceso de contusiones, nos empezamos a certificar con la cuestión de el sistema, bueno, la parte internacional de contusiones y empezamos a observar que existe una metodología específica y esa metodología específica está enfocada en la cuestión de cómo realizar el correcto forma de manejo de return to play cuando existe una contusión. Y existe todo un proceso. Dentro de ese proceso empezamos a evaluar de que, ok, esto que estamos aprendiendo para las contusiones también se debe aplicar también para el otro tipo de lesiones.
no nomás la estandarización solamente para contusiones, sino también que este tipo de procesos debe de seguirse siendo para lesiones de rodilla, para la parte de lesiones de tobillo, para otras cosas. Y es donde encuentro un área grande de oportunidad para nosotros como biomecánicos irnos enfrentando. Uno de los, o el proceso que se maneja del return to play para la parte de contusiones, y aquí lo estoy tratando de generalizar un poquito, es este proceso, donde primero que nada, algo que nosotros buscamos en el return to play es que existan reincidencias. Entonces, si hay algo que estamos buscando, si una persona tuvo una lesión de rodilla, una lesión de tobillo, pues algo que no quieres es que la persona vuelva a lesionarse. Entonces, hay que buscar estrategias de cómo evitar eso. También la parte de eso, de ahí sigue en optimizar la identificación temprana de la lesión. ¿Cómo es que yo puedo estar monitoreando a la persona para poder prevenir esta cuestión de lesiones y que pueda estar seguro de que a lo mejor esto es un riesgo que puede incrementar la cuestión de la lesión? Posteriormente, optimizar el manejo de la lesión, que esto es un problema que todavía existe, que para muchas lesiones todavía no hay una parte de un protocolo específico de cómo es que se debe llevar. Todavía existe mucha, ¿qué se puede decir? Existen muchas opciones que pueden llevar un tratamiento, pero no existe todavía mediciones tal cual les digan cuál es el mejor tratamiento que deben de llevar y que se genere como un protocolo que pueda derivarse de una forma más estandarizada para ese tipo de lesiones. Otro problema que encontramos es mucho el acceso oportuno al manejo de la lesión, que esto entra mucho en la parte también de el soporte médico, que en algunas situaciones el médico que atiende pues no va a atender la parte o va a tratar de mantener un tratamiento muy drástico, el cual a lo mejor requiere mucho descanso, cuando que la persona que es deportista probablemente lo que requiere es cierto movimiento, cierto rango de movimiento para poder efectuar para que no exista tanto desgaste de la articulación. Y dentro de esta parte, pues entra mucho la cuestión de educación, que hay que trabajar en esta cuestión. Y esa parte de educación entra mucho en revisar los avances y comunicar, y la parte de generar un proceso, un propósito de proceso educativo, que es bastante importante. El minimizar incidencias involucra diferentes cuestiones. Involucra primero que nada empezar a generar una referencia base, donde nosotros en generar mediciones de atletas, tener baselines, tener pues básicamente el cómo se encuentra un atleta desde un inicio y ver cómo va su progreso, y para poder establecer si se está generando el riesgo de la lesión o está afectando alguna situación. De ahí, pues también el monitoreo de las lesiones, donde pues cada determinado tiempo establecer un sistema de medición para ver si no ha habido algún cambio que pueda generar este incremento de lesión. Desarrollo de medidas preventivas, y este desarrollo de medidas preventivas tanto puede ser, por ejemplo, ejercicios que puedan mejorar o evitar este tipo de lesión, o incluso, y en algunas situaciones se ha enfrentado la cuestión del cambio de reglas dentro de los juegos o dentro de la participación del juego, donde ese tipo de reglas puede cambiar por completa la parte de si se puede utilizar ciertas tecnologías dentro de la cancha, que a lo mejor esas tecnologías puedan ayudar a que se reduzca la lesión de los juegos. Un ejemplo tal cual son los cascos instrumentados, de que a un inicio no estaban permitidos utilizarse cascos instrumentados en la NFL, pero se cambiaron las reglas del juego para que ahora sí los permitan utilizar y sí poder estar rastreando la interacción de los impactos de los jugadores. De ahí pues también establecer los valores ideales de estas medidas que nomás estamos generando. ¿Cuál sería lo más ideal? Si nosotros tenemos un porcentaje de incidencias, pues realmente cuánto sería lo que quisiéramos reducir y cómo es que pudiéramos lograr esto, y qué forma pudiéramos hacer intervención, que es lo mismo. Aquí la parte de las medidas que tenemos, cómo podemos hacer la intervención, y de ahí evaluar la efectividad de esa intervención que tenemos para posteriormente regresar otra vez a estar midiendo
otra vez estar monitoreando las lesiones y crear este proceso iterativo de cómo estar midiendo y cómo estar tratando de ahora sí reducir lo más posible la cantidad de lesiones que tenemos tanto en personas como en atletas. La parte de identificación de la lesión, pues muchas veces esto se debe a monitoreo de cómo podemos utilizar este tipo de tecnologías que tenemos aquí para monitorear a la persona, cómo también volverla lo más efectivo. Muchas veces pues va a ser muy complicado tener un Vicon y medir a las personas tal cual, una tras otra, tras otra, tras otra, tras otra, pero podemos buscar formas en que a lo mejor podemos volver esto lo más práctico posible y que a lo mejor incluso una persona que no tenga el conocimiento de cómo manejar este tipo de laboratorios, pues realmente a lo mejor puede hacer un proceso completamente sencillo, sin que batalle y que pueda ser mucho más eficiente. De aquí, pues también tenemos que identificar qué factores de riesgo son los que normalmente pueden atraer las lesiones, que puede ser tanto intrínsecos como lesiones previas o la morfología del paciente, entre otras cosas, o extrínsecos como también puede ser pues, la disciplina deportiva con la que está trabajando, el tipo de sesiones que estaba a lo mejor entrenando, a lo mejor la parte de que está trabajando mucho con fuerzas máximas en el gimnasio y al momento en que entra a la cancha, pues nunca entrenó la parte excéntrica del músculo. Entonces, pues eso también entra mucho en la cuestión de, ok, a lo mejor ese es un riesgo, que no está entrenando esa parte. El equipamiento, que aquí puede ser tanto la tecnología de las órtesis o la tecnología del sistema de equipamiento para protección de lesiones, o como les mencionaba, a lo mejor las reglas de los juegos tienen que cambiar. Entonces se tiene que justificar con análisis biomecánico el por qué ciertas reglas a lo mejor deben de cambiar dentro del juego. Y pues ya, junto con eso también siempre tenemos que estar buscando nuevas estrategias de monitoreo para ver qué cosas se pueden mejorar dentro de este proceso. El manejo de la lesión pues es algo muy importante y aquí entra mucho la parte de la rehabilitación. Pues simplemente la parte de tipos de rehabilitaciones para el tipo de lesiones, existen muchos tipos, pero también pues ya es un momento en que nosotros, tanto como en nación o en forma nacional o como en forma latinoamericana, ya debemos de empezar a generar un tipo de protocolos, porque tanto a veces utilizamos protocolos que son de otros lugares con diferentes antropometrías, que a lo mejor puede cambiar por completo nuestra antropometría que tenemos dentro de nuestras regiones. Las mediciones cuantitativas, que esto es bastante para el proceso de recuperación, como lo vieron ahorita en las sesiones anteriores, cómo realmente podemos medir el que la persona se esté recuperando y que esa medición realmente estemos seguros que sí es validable y que sí es repetible. De ahí la parte que ahora también nosotros vamos a empezar a medir es la parte de neuroanalíticas, del área de neuroingeniería, porque también es un proceso el cual a veces ocurre que la persona ya está lista, ya está completamente sana, pero en la parte mental todavía tiene mucho estrés, todavía maneja mucho manejo de inseguridad dentro de su forma que puede afectar las pruebas que estamos midiendo. Entonces también es muy importante considerar este aspecto que es también posible que afecte mucho a la persona. Finalmente, la parte de procesos iterativos de mejora en rehabilitación. ¿Cómo es que podemos mejorar este tipo de sesiones en esto? El acceso al manejo de lesión, esto también es muy importante y pues aquí, o sea, hasta yo creo que muchos de aquí han estado en un momento de una lesión, van con un médico y la rehabilitación no fue la mejor que pudieron haber llevado. Y esto se debe también a que muchas situaciones, algunos médicos no se están actualizando y que no tienen el suficiente área de soporte o la suficiente forma de cómo comunicar o cómo generar estos protocolos para que ellos sepan realmente cómo se deben manejar las lesiones. Donde aquí también pues tenemos que ir viendo la estandarización en las etapas del regreso a la actividad física, en donde que a lo mejor tenemos que generar una lesión de rodilla, contribuye a 5 etapas de recuperación, donde a lo mejor la primera etapa tiene que ser esto, esto y esto, dentro de cada etapa tiene que ejercerse un tipo de evaluación física para poder saber si ya puede continuar con el siguiente proceso y efectuarse de esa forma. Acceso a herramientas de diagnóstico cuantitativo. Tenemos laboratorios muy sofisticados dentro de las universidades,
pero probablemente a lo mejor en equipos de preparatorias no van a tener este tipo de tecnologías. Entonces, ¿cómo podemos hacer que este tipo de tecnologías o este tipo de análisis pueda llegar a ellos? Ahí también entra mucho la parte de ingeniería de cómo podemos hacer que ciertas tecnologías de captura de movimiento puedan ser más accesibles a las personas. Y finalmente, pues, el capacitación de estos sistemas de medición. ¿Cómo podemos hacer que también tanto un médico, un entrenador o inclusive un atleta por su propia cuenta pueda utilizar esta tecnología sin tener que profundizar tanto el tema del área de biomecánica? Y esto entra mucho con, pues, empezar a revisar en los avances, empezar a comunicar. Creo que es momento en que ya nosotros debemos en generar este tipo de asociaciones donde empecemos a discutir o empecemos a generar protocolos donde ya sepamos qué es el momento o cómo son las etapas a cuestión de recomendaciones de un sistema nacional de cómo se debe llevar algún tipo de lesión. Cómo es que, por ejemplo, si yo tengo una contusión de cabeza, cuáles son las etapas que la persona afectada, el paciente, debe de llevar, en qué momento se debe evaluar, cómo deben de ser las evaluaciones y que este proceso pues sea realmente estandarizado para tanto a lo mejor la parte de obligado que sea para las partes de la CONADE o la CONADEIP, para que lo lleven dentro de su sistema de estandarización dentro de sus equipos profesionales, que hasta la fecha ahorita no existe. La parte de pues, manejo de conferencias, hacer más pláticas de este tipo de cosas. Creo que esto es una gran oportunidad para discutir qué es lo que podemos hacer nosotros en el área biomecánica para poder empezar a tener una mejor sinergia, tanto como nosotros a nivel nacional, como nuestros otros países latinoamericanos que tenemos, que realmente no tenemos una sinergia entre nosotros, y pues la parte de que no nomás todo se quede en artículos, sino que discutir todo lo que hemos encontrado y tratar de estandarizar un poquito en el manejo de las lesiones que tenemos. Finalmente, pues el proceso de educación. Y aquí es que tenemos que tener tanto educar a nuestros colegas, a nuestros mismos, también educar a las personas que también están involucradas en el área de lesión, como lo puede ser los entrenadores o los médicos. Tenemos que también educarlos en cómo este tipo de tecnología va a ayudar a que mejore la parte de prevención de lesiones o que mejore la parte del rendimiento. Todavía me toca mucho luchar contra entrenadores que yo les explico qué es lo que voy a hacer y ellos son de la vieja escuela y me dicen, no me sirve, no lo entiendo, no quiero hacerlo. Entonces, parte de esto que tenemos que tener un esfuerzo es, tenemos que buscar cómo llegar a esas personas, cómo educarlas, cómo explicarles que este tipo de tecnología nos va a ayudar a que podamos entender mejor la lesión, a que podemos prevenir lesiones, a que podemos tal cual entender el mecanismo de lo que está ocurriendo. Finalmente, pues también hay que educar atletas y también hay que educar a los familiares o a los seres cercanos de los atletas, porque también eso es algo que dentro de un proceso de lesión, las personas que rodean al atleta también sufren y tienen que entender pues cómo un atleta o un sujeto o un paciente pues sufre durante una lesión. Entonces es algo muy importante que también tenemos que tener en cuenta, que en algunas cosas pues también nosotros debemos de buscar la forma de llegar a ellos. Y bueno, dentro de esto, el laboratorio que les estoy platicando es un área que nosotros queremos ir empezando o trabajando con esta situación, donde nosotros queremos empezar a generar lo que viene siendo soluciones innovadoras para el área de musculoesquelética, donde queremos empezar a trabajar mucho el área de cómo poder estar estandarizando ciertos estudios, cómo podemos estar ayudando a la parte de medicina en deporte, cómo podemos estar empezando a las personas que requieran un mejor manejo de las lesiones y que podamos llegar con ellos. De ahí, pues, nuestra misión que ahorita estamos buscando es, como le mencionaba, el desarrollo de productos enfocados a la biomecánica para generar soluciones novedosas, para buscar la eficiencia locomotora, el prevenir lesiones, facilitar la rehabilitación física, pero que no nomás que nosotros, sino que también personas que estén trabajando, que tengan su área de rehabilitación, sepan cómo utilizarlo, tengan la capacitación, tengan la parte de el acceso a esta tecnología y que nosotros podamos llegar a ellos junto con esto.
dentro de pues, los servicios que nosotros, o sea, queremos enfocarnos es desde hacer las evaluaciones, por ejemplo, de contusiones o la parte de return to play, pero también capacitar a personas que lo puedan hacer para que también puedan llegar a hacer este tipo de análisis. Las lesiones son, o sea, si tratamos de medir la cantidad de lesiones que tenemos a nivel local, es una cantidad bastante extrema que realmente en un solo laboratorio de biomecánica nunca nos daríamos abasto. Si esto lo pudiéramos estandarizar y que pudiéramos tratar de buscar cómo delegar, cómo generar aplicaciones que puedan ayudar a las personas a hacer este tipo de análisis, pues los análisis de los médicos o las evaluaciones clínicas que generan los médicos, pues van a ahora sí tener un poquito más de credibilidad, van a tener un poquito más de validez, más de realmente veracidad para poder ahora sí, pues dar cuál es la rehabilitación correcta que debe tener la persona. Entonces, pues dentro de estos programas que tenemos, pues estamos buscando mucho el tener la capacitación a las personas, el poder enseñar, el rentar también nuestros espacios para personas que lo necesitan y es algo que nosotros queremos hacer como un área de innovación. Entonces, pues estamos buscando trabajar con eso. Gente que quiere involucrarse es completamente bienvenida. Podemos platicarlo, podemos ver cómo podemos trabajar en conjunto y pues es algo que estamos buscando para poder trabajar. Y bueno, pues muchas gracias. Espero les haya gustado esta plática. Está básicamente enfocada pues, a los fundamentos en área. Y ahora vamos a pasar a nuestro espacio de preguntas y respuestas. No sé quién quiere empezar con alguna pregunta que tenga para el doctor. Gracias, equipo. Cuando mencionó lo de las colisiones y de pues, la prueba como de los cascos, ¿cómo miden como el impacto en los cascos? Porque, o sea, me es mi duda de qué sensores usan o cómo miden el impacto. Igualmente con pues todo el análisis, de qué forma, o sea, se puede como crear una órtesis, o sea, el casco, irlo mejorando, viendo como el impacto que causa y todo eso, o sea, en qué forma lo miden y cómo ven, cómo ir como mejorándolo. Bueno, ahorita el sensor más utilizado para este tipo de cuestiones son los sensores inerciales, el cual pues nosotros estamos manejando, contemplando un tipo de masa que tienes dentro del casco y si conocemos la aceleración, pues vas a conocer más o menos el efecto de la fuerza o el impulso que se está generando al momento de la colisión. Entonces, bueno, existe esa forma de interacción que lo podíamos estar estableciendo. El detalle o el reto que nos estuvimos enfrentando es, nosotros con este tipo de sistema lo que buscamos es que en el momento en que existía la colisión, pudiéramos encontrar o que la persona recibiera en ese momento, el entrenador o el médico encargado, recibiera esa señal de hubo una colisión o hay que revisarlo. El reto que realmente estuvimos enfrentándonos era el sistema de comunicaciones, porque como estamos en un área abierta, el tener un rastreo en Wi-Fi no nos daba mucho campo. Intentamos con diferentes formas, con routers, entre otras cosas, para poder estar siempre conectado con el casco, más sin embargo también eran muchos cascos al mismo tiempo y eso nos ponía un reto que era bastante complicado. Hasta la fecha ahí pausamos un poquito para evaluar ahorita qué es lo que está pasando también con la parte de certificaciones y de ahí pues ir viendo qué podemos utilizar como tecnología de comunicación para poder tener una mejor comunicación con la información que está ocurriendo en el casco y tener ese momento de la colisión. Ok. Hola, mencionaste el uso de la neuroingeniería para la rehabilitación. ¿Qué es lo que buscan medir exactamente y cómo lo miden? Bueno, ahorita la doctora Luz María Alonso, que es la que da la parte de neuroingeniería en el área bueno, en Campus Monterrey, es la que vamos a empezar a generar la cuestión de emociones. Una de la cuestión de, por ejemplo, ahorita en la parte vamos a empezar con contusiones y de ahí vamos a ir delegándonos a otras áreas, vamos a ir viendo la cuestión de
el manejo de emociones. Algo que hemos visto o que hemos encontrado es que cuando mostramos ciertas imágenes, las personas pueden sufrir cierta, por ejemplo, irritabilidad, entre otras cosas, y es una de las cosas que sí podemos medir con sensores de neuroingeniería. Entonces, por ejemplo, en una contusión cerebral, algo que sucede es que se incrementa la irritabilidad en la persona. Entonces, lo que vamos ahorita, la primera prueba que vamos a empezar a generar es mostrar imágenes y ver si ciertos tipos de imágenes incrementa el enojo, la cuestión de irritabilidad y ver si realmente a mediciones anteriores, cuando la persona todavía no tuvo esa contusión, habría cambios. Gracias. Mi pregunta es acerca, pues teniendo en cuenta que Chicos, su campo, es que casi no te escucho. perdón, Ya. pues teniendo en cuenta que su campo de acción es muy amplio, pero sin embargo estas están relacionadas, ¿cuáles consideras que son las estrategias para conectar estos campos de acción? Te doy un ejemplo, estás tratando con colisiones, pero a la vez estás evaluando el return to play. ¿Cuál sería tu estrategia para hacer estas conexiones con estos dos campos de acción? Reclutar más gente. No. No, realmente sí ha sido algo bastante pesado. Ahorita cuando yo empecé aquí a trabajar en este tipo de acciones, me encontraba yo solo. Realizar estos proyectos para mí solo sí fue bastante demandante. Ahorita ya he tenido personas que se han estado agregando al equipo, tanto profesores como alumnos, y eso me ha estado ayudando a poder diversificar la forma de acciones. Entonces, ya lo que estamos haciendo es personas que se están concentrando en la parte de rodilla, personas que se están concentrando en la parte de colisiones y también la parte, por ejemplo, de desgarres musculares. Entonces, eso me ayuda a que podemos ir enfocando a cómo poder interactuar para cada cosa. Pero sí el objetivo está en que realmente como un departamento solo, como un solo grupo, es bastante complicado y creo que aquí el área o la oportunidad que hay es buscar la colaboración con otros centros. Hola, buenas tardes. Mencionaste varias veces, bueno, mencionaste que la educación y compartir información es importante como para el desarrollo, para obtener muchísimos más datos, o bueno, eso. ¿De qué manera Shield o cómo podemos hacer nosotros para que la colaboración sea como que todavía más extensa o qué tipo de participación pública tienen ustedes para la divulgación de información? Porque me parece que muchas veces es privada, o sea, que si nos pasa a nosotros que entramos a PubMed y los artículos son privados o de paga, ¿es algo que ustedes procuren, como dejar sus bases de datos, sus resultados o artículos al acceso de todos? Parte de lo que estamos buscando es la cuestión de desarrollar cuestiones de diplomados y certificaciones, el cual mostremos tanto de que, por ejemplo, cómo utilizar aparatos del sistema de captura, el cómo utilizar a lo mejor análisis tan básico como de 2 dimensiones, pero que también, o sea, que la gente pueda accesar a eso. Entonces, ahorita Shield todavía está en proceso de creación. La fecha de inauguración va a ser alrededor de diciembre, si no es que no nos empujan hasta enero, pero ese es uno de los puntos que nosotros queremos actuar, el que personas que a lo mejor no tienen sus habilidades ingenieriles, que puedan entender y que puedan acercar y que puedan empezar a tener conocimiento del área biomecánica. Súper, muchas gracias. Bueno, doctor Moya, muchísimas gracias por su participación. Tenemos un reconocimiento y un detalle por parte de Adrestea. Aplausos, por favor.